Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus con la tarde. Está en plenitud, arte y cultura. También entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero, como de costumbre. Nos estamos saludando con Ricardo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá en Amadeus 91.1. Muy bien acompañada por ustedes. Así que una alegría compartir un nuevo programa. Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales, Ricardo, con Adriana Gaspar. Adelante. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy estamos recordando a artistas de Portugal. En esta oportunidad vamos a recordar a Helena Almeida, artista performática, fotógrafa, quien nació en Lisboa en 1934 y fallece en septiembre del 2018. Es una artista que ha tenido trabajos muy interesantes, muy precursores. Además ha sido una referente del feminismo internacional y también precursora en el uso de su propio cuerpo como soporte de obra en coreografías registradas en su obra fotográfica. Ha sido una artista fotográfica performática, una artista que ha trabajado el cruce de diferentes lenguajes y creo que esto lo hace muy interesante, ¿no? Sobre todo siempre pensemos en una artista mujer, alguien que trabajó muy fuertemente en el siglo pasado, en el siglo XX. Me parece que tenemos siempre apoyarnos y mirar el contexto sociocultural, político que le ha tocado vivir, ¿no? Ella ha estudiado en la Universidad de Lisboa, como dije antes, artista performática, pintora, fotógrafa. Ha tenido varias distinciones a lo largo de su carrera. Nació en Lisboa. El seno de su familia es un seno artístico porque su padre era escultor. Realizó sus estudios, cursó la licenciatura de Bellas Artes en su ciudad y allí, más allá de casarse, tener una hija, se empezó a formar artísticamente. Nunca abandonó la formación artística por su vida personal o familiar. Podemos decir que el ámbito doméstico no la apartó de su formación artística o de ese entusiasmo y ese ímpetu que tenía para ser una activista, ¿no? Y estar siempre en defensa de los derechos de la mujer. Su trabajo artístico está, podemos decir, basado en la fotografía en blanco y negro, a modo general, ¿no? Teniendo como objeto de sus tomas su propia imagen, ¿no? Su propio cuerpo. Lo que quizás, visto desde afuera, o para quien no pertenece al mundo del arte, podría pensar que estábamos hablando de autorretratos. Sin embargo, no es así, y es ella misma quien ha dicho que no eran autorretratos en el sentido estricto de lo que el autorretrato significa, ¿no? ¿Y por qué ha dicho eso? Porque las fotografías que realizaba, ella las planificaba con anterioridad, hacía bocetos y además incluso
ella organizaba toda la cámara, organizaba la escena, organizaba la obra y muchas veces era su marido quien disparaba, ¿no?, la cámara fotográfica, quien hacía la presión sobre la cámara. Más tarde, cuando estas fotografías se producen, ella en ese momento se hablaba de trabajar sobre la fotografía, de manipularla con diferentes objetos. Podemos hablar de que ella realizó fotografías intervenidas. Ella resignificaba e intervenía sus fotografías, pintándola, añadiéndole incluso objetos tridimensionales, haciendo también una foto performance sonora o incluso con videos. Por eso estamos hablando de foto performance, no de, digamos, su labor como fotógrafa salió de estos cánones tradicionales que tenían que ver con el mundo estricto de la fotografía para ser parte de ese mundo no convencional, ¿no?, en el que la fotografía en sí misma ya adquiere otro valor porque pasa a conformar un entramado de lenguaje en el que podemos hablar de fotografía intervenida, de fotos performance sonora, por la diversidad de elementos y de lenguaje que atraviesan su propia obra, ¿no? Ella se inicia en los 60 y un poco todo esto que estuve hablando tiene que ver porque fines de los 60 es cuando se empieza a tener tanta repercusión el body art y la performance. Entonces, lógicamente, alguien que está estudiando y que está inmersa en el mundo artístico empieza a embeberse de estos movimientos, de estas estéticas que estaban en pleno estallido, en ese momento, en pleno auge, podríamos decir, ¿por qué no? Porque era una nueva forma de manifestar lo artístico y es lógico que un artista joven, un artista con tanto ímpetu, se corra de ese lugar tan institucional, se venía abordando quizás décadas atrás en el mundo del arte y sobre todo lo que tiene que ver con la fotografía, ¿no? Cómo de pronto generar un lenguaje a partir de la fotografía. Se han realizado muestras muy importantes. En el año 2018, una de sus fotografías se expuso en la exposición colectiva La No Comunidad, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, en Centro, a modo de ensayo y aborda el tema de la soledad desde el cuestionamiento de la idea de comunidad, ¿no? Ella es una referente mundial, podemos decir, en las exposiciones con estas temáticas y con estos soportes de obra desde el feminismo. Y su trabajo realmente ha sido muy prestigioso, lo sigue siendo porque ha quedado su obra y ha expuesto en numerosas galerías muy prestigiosas de distintos lugares de Europa y también en instituciones públicas, ¿no? Su obra, porque estamos hablando de Elena Almeida, experimenta una imagen propia, ¿no?, buscando nuevos caminos para explorar la relación del cuerpo humano y de ese espacio que lo está rodeando al cuerpo humano, cómo el cuerpo es insertado en ese espacio. Una de las obras más destacadas es Estudio para dos espacios, en 1977, que muestra algo así como manos que se asoman por entre rejas, puertas metálicas entreabiertas, que dan la sensación de barreras muy opresivas, ¿no?, las que nos provocan esta sensación de opresión, esta sensación de estar apresadas, ¿no?, como entre dos realidades, como entre dos espacios diferentes. La verdad es que su obra es maravillosa, es un artista que ha luchado mucho desde el punto de vista cultural, político y estético. Y me parecía importante que nuestra audiencia conociera a un artista que quizás no conocían, sobre todo trabajando la fotografía de la manera en que ella la inserta en el mundo del arte. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Muy bien, con Adriana comenzamos hoy la parte con artes visuales sobre el país de Portugal, ¿no?, que tendremos también en otras disciplinas artísticas como la música, que es lo que vamos a presentar ahora
en Música Sin Fronteras. Vamos a escuchar a Amalia Rodríguez, cantante nacida en 1920 y fallecida en 1999, en el seno de una familia humilde oriunda del barrio de Beira Baixa en Lisboa. Empezó a mostrar sus dotes de artista a los 4 años, cantaba todo lo que oía y las vecinas me daban a cambio unas monedas o algo dulce, rememoraba ella en una entrevista. En el año 40 cantó por primera vez en el Retiro da Savera, un local que fue durante décadas el templo de la música popular. Por aquel entonces los fados eran considerados canciones malditas y de mala reputación. Mirá vos. El fado nació, al igual que Amalia Rodríguez, en los barrios pobres de Lisboa, como expresión de las penas de su gente. Su nombre proviene del latín fatum, que significa algo así como encadenamiento fatal de los sucesos. En Madrid en 1943, Amalia Rodríguez, la que fue su primera actuación fuera de Portugal, en el primer viaje en plena posguerra y con 2.000 pesetas en el bolsillo, que en ese momento era una fortuna, decía ella. Bueno, vamos a comenzar a escucharla con este tema que se llama Fado. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras. Nasceu um dia quando o vento mal volia e o céu mar prolongava, namorada de um veleiro no peito do marinheiro que está cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Na boca marinheiro do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o ar e mais nada. Que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, onde foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura.
eis que embora outro dia, quando o vento não embolia e o céu mar prolongava, a proa do outro veleiro velava outro marinheiro que, estando triste, cantava. Que, estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas, doiro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro. Pero igual. Habíamos escuchado a Amalia Rodríguez en este tema que se llama Fado. Y vamos a la poesía con uno de los grandes poetas portugueses, muy rescatados sobre todo en las últimas décadas por los críticos. Nos referimos a Fernando Pessoa. Vas a leer un poema de él, ¿no, Nora? Así es. Cuando ella pasa, sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, veo su adorable imagen, la de ella, mientras pasa de largo. Sobre mí la aflicción ha arrojado su velo, una criatura menos en este mundo y un ángel más en el cielo. Sentado junto a la ventana, a través de los cristales empañados por la nieve, pienso que veo su imagen, la de ella, que no pasa ahora, que no pasa de largo. Pessoa nació en Lisboa en 1888, falleció en 1935, es decir que vivió poco, 47 años. Perdón. Pasó su infancia y juventud en la República de Sudáfrica, cursó estudios de Derecho en la Universidad del Cabo y regresó a Lisboa en 1905. Inicia su obra literaria en inglés, aunque a partir de 1908 creció su interés por la lengua portuguesa. Está considerada como una de las obras más originales de la literatura portuguesa. Fue junto con Mário de Sá Carneiro uno de los introductores en su país de los movimientos de vanguardia. A partir de 1914 proyectó su obra sobre 3 heterónimos, Sí. Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Alberto Caeiro, para quienes inventó personalidades divergentes y estilos literarios Maravilloso, distintos. tengo ganas de hacer lo mismo. Sí, Bueno, empecé yo. Muy original realmente. La verdad que sí. Frente a la espontaneidad expresiva y sensual de Alberto Caeiro, Ricardo Reis trabaja minuciosamente la sintaxis y el léxico, inspirándose en los arcadistas del siglo XVIII, mientras que Álvaro de Campos evoluciona desde una estética próxima a de Gaulle-Quinman hasta unas preocupaciones metafísicas en la tarea de explicar la vida desde una perspectiva racional. Vamos a compartir otro poema de Fernando Pessoa. Como si cada beso fuera de despedida, Chloé mía, besémonos amando. Tal vez ya nos toque en el hombro la mano que llama, a la barca que no viene sino vacía, y que en el mismo haz ata lo que fuimos mutuamente y la ajena suma universal de la vida. Bueno, después seguimos con otros poemas. ¿Vamos a la entrevistada? Sí, ya tenemos en nuestros estudios a la entrevistada del día de hoy, que es Anouk Maya Goldín, directora nacional de documentos de viaje y programación y producción, DNI, Registro Nacional de las Personas, Ministerio de Interior, ingeniera química,
magíster en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural, UBA, coordinadora de la temática Género, Diversidad en el Registro Nacional de las Personas. Buenas tardes, un gusto que estés con nosotros, Maya, para... Bienvenida, Maya. Gracias, Luis, Nora, un gusto estar acá con ustedes. Nos interesó muchísimo todo el tema que estuviste trabajando, Maya, acerca justamente como coordinadora de la temática Género, Diversidad, que es este DNI nuevo, no binario. Y quisiéramos saber un poquito cómo se construyó, cuál fue el disparador de esto, ¿no? Bien, les cuento un poco primero qué es esta política pública, que en realidad no es algo nuevo. El decreto cumplió recientemente, el 21 de julio, un año desde su sanción. Es reciente, claro. Es reciente y técnicamente es un decreto que reglamenta la ley 26743, que es la ley de identidad de género, que el mayo último cumplió 10 años. Con lo cual, en realidad, el decreto viene a ocupar un lugar que el Estado había dejado vacante al momento de sancionar y reglamentar la ley de identidad de género, puesto que la ley no estaba creada en código binario, pero en la práctica, en su implementación, solamente reconocía identidades de género autopercibidas dentro de lo que es el binomio tradicional masculino-femenino. Sí. Cuando nosotros llegamos con Santiago Rodríguez, el director nacional del RENAPER, a la gestión del registro en diciembre del 2019, nos encontramos con un caso testigo, que es el de Jerónimo Carolina González de Besa, quien había podido, con una asesoría letrada, rectificar su partida de nacimiento en el marco de la Ley de Identidad de Género en noviembre del 2018, fuera de ese binomio, sin consignar un sexo en la partida, puesto que no se autopercibe ni varón ni mujer, pero no tenía su documento. Al momento de rectificar su partida, en el registro civil, como indica el procedimiento, le inutilizaron su DNI anterior y nunca, hasta el momento en el que nosotros habíamos llegado al registro, había podido contar con su nuevo plástico, puesto que la normativa no preveía un sexo o género distinto de M o F. De lo habitual, digamos, exactamente. ¿no? Hasta ese momento. Al enterarnos de esta problemática, nuestro ministro Guado de Pedro nos pone en agenda la necesidad de resolver este caso, al cual luego se le sumaron otra serie de casos, 12 en total, a lo largo y ancho de todo el país, e incluso algún caso en un consulado en el exterior, de personas que se autopercibían y se autoperciben fuera de este binomio masculino-femenino y necesitaban contar con su documento. Y esto, vuelvo a decir, reglamenta y se da en el marco de la misma ley de identidad de género, que cumplió 10 años, pero que había quedado... ese hueco legal, digamos. Exactamente, con una parte que estaba pendiente de esa implementación. ¿Faltaba reglamentar algo? Lo que hicimos fue escribir un decreto en conjunto con otras áreas del Ministerio del Interior, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, y en un trabajo que incluyó también reuniones, entrevistas. Tengan en cuenta que esto estamos hablando que se dictó en julio del año pasado, con lo cual, plena pandemia, un trabajo que fue bastante arduo de coordinar, Zooms mediante, con múltiples colectivos de las distintas áreas LGBTIQ+, particularmente con aquellas que se consideran no binarias, escuchando las distintas necesidades y entendiendo también que el decreto al que llegamos no es la panacea, ni tampoco es una solución que contente o resuelva la problemática de fondo que plantean gran parte de estos colectivos, porque en realidad lo que muchos nos dicen es ¿por qué mi documento tiene que tener mi sexo? ¿Qué le interesa al Estado ver en un documento cuál es el sexo o el género con el que yo me autopercibo? Hoy por hoy, y esto me parece importante aclararlo sin querer ser muy técnica, tanto nuestro DNI como nuestro pasaporte son considerados documentos de viaje. Particularmente el DNI es el documento con el que egresan e ingresan del país más del 75% de las personas, porque sabemos que con el documento podemos viajar al Mercosur ampliado. Por ende, como documento de viaje, y por ser Argentina un país miembro de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, existe en el marco de OASI
una serie de documentos, normativas y recomendaciones con respecto a la emisión de esos documentos. Porque pensamos que vivimos en un mundo globalizado, Claro. Seguro. y que los documentos nos tienen que permitir entrar y salir de otros De países. otros lugares, claro. Exactamente, hacia y desde otros países. ¿Qué Por ende, sucede en los otros países? Bueno, nuestro marco, digamos, legal, parte de esa base, del Claro. documento 9303 de OASI, que dice los documentos de viaje tienen que tener tales y cuales características. Dentro de esas características, estas recomendaciones Ahora por la Pon- orquesta ponen como obligatorio la inclusión del campo sexo dentro de ese documento como un campo visible. Por lo tanto, nosotros partimos de esa base, de que era necesario mantener ese campo, tanto en el DNI como en el pasaporte. Que son un poco, digamos, lo que no está de acuerdo, digamos. Bueno, en algún punto, algunos colectivos, no todos, lo que plantean es, a mí la verdad es que me gustaría que no aparezca directamente, porque en algún caso puede llegar a ser una estigmatización. ¿Hay antecedentes en el mundo de esto? Bueno, en realidad tenemos el caso de Uruguay, que Sí. había sacado el campo sexo de su documento y volvió a incorporarlo porque fue sancionado por OASI. Entonces, Claro. nosotros manejando todas estas alternativas, conversándolo y recabando experiencias de países de la región y países del mundo, lo que entendimos es que, partiendo de la base de tener que cumplir con esas recomendaciones que nos plantea la OASI, y siendo el campo sexo un campo obligatorio, buceamos entre las alternativas que había para Claro. poder reconocer identidades de género autopercibidas no binarias. En ese contexto, la normativa es bastante clara y lo que plantea es que se acepta una tercera sigla, porque está reglamentado Claro. como campos, la F para femenino, la M para masculino, y una tercera sigla que la OASI reconoce como la letra X, para todas aquellas identidades de género o autopercepciones o el significado significante que cada país le quiera dar, Sí. para todas aquellas identidades que estén fuera de esa F o esa M. Entendiendo también que la letra X es una letra particular porque tiene una connotación muy negativa, que en algunos casos se asimila con la cancelación o la eliminación, que el peso es muy fuerte, nosotros buscamos puntualmente dejar explícito en el cuerpo del decreto qué significa esta X, y muy breve me gustaría leerles esto solamente para que Sí, se entienda. adelante. Claro. En el artículo 4 del decreto 476, nosotros escribimos que a los fines del presente decreto, la nomenclatura X en el campo sexo comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada, u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino-femenino. Entonces, en la práctica, dejamos bien explícito Claro, que no es tú- que la letra X es una elección arbitraria y que no significa una cruz, sino que tiene todas estas acepciones y que en realidad, como este decreto, bien decíamos al principio, es una reglamentación de la ley 26743 de identidad de género, que indica que una persona tiene que rectificar primero su partida de nacimiento en el marco de la ley para luego poder tramitar su documento. En la rectificación de la partida, en el campo sexo de la partida, cada persona puede elegir consignar indeterminado, no especificado, un guión, dejar el campo en blanco, si Claro. quisiera, no binario, o la autopercepción que a cada uno o cada una le represente. Representa. Y luego eso se transforma por una cuestión de normativa internacional en una simbología, que en este caso es una letra X, en el campo sexo del documento. Fantástico. De Fernando Pessoa, esto. Dicen que pretendo o miento en cuanto escribo. No hay tal cosa. Simplemente siento imaginando. No uso las cuerdas del corazón. Todo cuanto sueño pierdo, que pronto cae o muere en mí. Es como una terraza que mira hacia otra cosa más allá. Esa cosa me arrastra. Y así escribo en medio de las cosas, no junto a mis pies, libre de mi propia confusión, preocupado por cuánto no es. Sentir, dejemos al lector sentir.
Qué bello poema. Hermoso poema. Sobre estos desdoblamientos del poeta Fernando Pessoa, Sí. que hacíamos referencia en varias personalidades, algunos críticos entienden que, bueno, se refleja un poco sus distintos yos conflictivos, ¿no? A la vez que va elaborando su propia obra poética, a veces experimental, una de las más importantes del siglo XX, y que en su mayor parte, fíjate vos, permaneció inédita hasta su muerte. Qué bárbaro. Esto también es interesante resaltarlo, ¿no? Su poesía, que supone un intento por superar la dualidad entre razón y vida, fue recogida en los volúmenes Obras Completas 1, Poesías 1942 de Fernando Pessoa, Poesías 1944 de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos, 3 Poemas 1946 de Alberto Caeiro, otro de los tantos, y cuarto Odas 1946 del otro heterónimo Ricardo Reis. Realmente una obra muy singular, la de Fernando Pessoa, y que es para leerla y disfrutarla, Sí, ¿no? realmente es uno de los unas grandes voces que uno ha recogido en su historia literaria, ¿no es cierto? Uno Sí. no puede haber dejado de leer a Pessoa. Contanos un poco, somos como los pioneros en todo esto, ¿no? Así es, Argentina fue el primer país de la región, una vez más a la vanguardia en materia de reconocimiento de derechos de identidad, en este caso en particular. Fuimos el primer país, como decía, de Latinoamérica en reconocer identidades de género no binarias en sus documentos. Siendo varios los casos de experiencias a nivel internacional y entendiendo que si bien es algo nuevo en la región, progresivamente serán varios los países que se vayan sumando en este sentido, siempre, como decía, en el marco de, por un lado, lo que nos permite la normativa internacional respecto de los 193 países que conformamos la OASI, y con un objetivo quizás de mediano a largo plazo, de intentar hacer una presentación formal ante la OASI, quizás como bloque o como región, para conseguir que se elimine este campo de los documentos. Obviamente es una cuestión internacional donde hay cuestiones culturales y socioculturales Sí. muy distintas, entonces no es algo que de la noche a la mañana Claro. podemos cambiar Seguro. ni hacer unilateralmente, porque como decíamos antes, vivimos en un mundo globalizado, el documento se utiliza para entrar y salir del país, igual que el pasaporte. Recalco esto porque también varios colectivos en su momento nos habían sugerido la posibilidad de hacer esta modificación solamente en el pasaporte y eliminar el campo sexo del DNI. Pero la verdad es que el pasaporte es un documento bastante más oneroso que el documento, que el pasaporte más que el DNI. Sí. Es un documento que además tramita en proporción el 10% de la gente respecto de quienes tramitan el documento nacional de identidad, y como decía al principio, menos del 25% de la ciudadanía argentina utiliza el pasaporte para egresar de nuestro país. Entonces sería bastante injusto con el resto de la ciudadanía obligarles a tramitar un documento de viaje que es mucho más oneroso, cuando en realidad la necesidad o el fin último entendemos que podría ir por el lado de prever la eliminación de este Seguro. campo. Respecto del impacto que ha tenido Sí. en la sociedad, un poco lo charlábamos antes, solo para tomar cierta dimensión, en el último año, es decir, desde el 21 de julio del 2021 al 20 de julio del 2022, cuando se cumplió un año de la sanción de este decreto, más del 20% de las rectificaciones en el marco de la ley de identidad de género fueron para la opción no binaria. 2.532 rectificaciones se hicieron en total, 528 de ellas optaron por el sexo-género no binario. Esto habla de, por un lado, una necesidad latente que estaba dentro de la sociedad, o sea, es un Sí, número sí, alto, claro. la verdad. Cuando hicimos el informe, lo hizo la Dirección Nacional de Población del RENAPER, respecto de lo que fue el año del decreto, y habiendo hecho antes el del 10º aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, a mí la verdad me sorprendió positivamente la adhesión que tuvo. Pero algo que me parece importante también destacar es la geolocalización de esa elección, porque la Ley de Identidad de Género en general y el decreto 476 en particular los vemos muy elegidos en las grandes urbes. Y ahí lo que entendemos es que falta fuertemente comunicación por parte del Estado en general de la política pública que significa la posibilidad de que cada uno, cada una de nosotras se autoperciba con el género que
lo sienta, Claro. y que eso mismo, sea cual sea ese género, dentro o fuera de este binomio tradicional, puede plasmarlo en su partida de nacimiento, puede plasmarlo en sus documentos, que al igual que lo preveía la Ley de Identidad de Género, este decreto dice que uno puede acercarse al registro civil, cualquier registro civil en el país, incluso si no es el de la ciudad donde nació, eso es importante aclararlo. Si bien el trámite de rectificación se hace en la provincia de nacimiento, uno puede iniciar el trámite en otra provincia y luego se comunican entre registros civiles. Está bien. Entonces cualquiera de nosotros puede acercarse a uno de estos Claro, registros. ¿cómo hace la gente para comunicarse? Uno se acerca a cualquier registro civil e indica que quiere rectificar su partida de nacimiento en el marco de la Ley de Identidad de Género. Vuelvo a decir, no quiero ser pesada, pero No, el está decreto es en el Sí, marco de la Ley de claro. Identidad Sí, de sí. Género. O sea, lo que hace es reglamentarla. Lo que prevé la Ley de Identidad de Género es que uno, por vía administrativa y por el solo hecho del carácter declarativo, Ujú. puede decir, yo quiero llamarme de esta manera, puede elegir cambiar su nombre de pila, puede elegir cambiar su sexo en función de su autopercepción, y tiene el derecho a tomarse un primer ejemplar de DNI rectificado para poder cambiar su imagen, Ujú. de modo tal de completar su trámite de rectificación con la emisión y entrega de un plástico que tenga su nombre de pila autopercibido, su sexo género autopercibido y su imagen tal cual como le representa en el momento en el que elige tramitar esa rectificación. ¿Hay un número de rectificaciones o realmente, porque bueno, no sé, digo, quizás haya algún límite, ¿no? Para esto. No, sí, hay un número, perdón. Sí. Estaba pensando yo en números Sí. totales desde la ley. Sí. Pensé que iba por otro lado la pregunta. No, está bien. Lo que prevé la Ley de Identidad de Género, que es muy clara en ese sentido y lo explicita en su artículo 8, es que cada uno y cada una de nosotros puede acercarse una única vez a un registro civil a rectificar su partida de nacimiento en el marco de la Ley de Identidad de Género por vía administrativa. Si por el motivo que fuera uno quisiera hacer una segunda rectificación, esa rectificación se debe hacer por vía judicial. Esto en su momento me contaban varios de los compañeros que estuvieron en el armado de lo que fue la ley. Fue pensado para que no haya personas que hagan un cambio de masculino a femenino, femenino a masculino y así sucesivamente, sino la idea era Claro, que que verdaderamente... incluir. Sí, y que verdaderamente viniera a ocupar la ley el lugar del reconocimiento de esa identidad de género autopercibida y no un abuso de un derecho, Claro. digamos. Claro, La verdad sí, es sí, sí. esa. Obviamente Está bien, está muy bien eso. se dio una salvedad que quedó escrita de la mejor manera que pudimos en el decreto, que tuvo que ver con aquellas personas que habían rectificado su partida antes del 20 de julio del 2021, optando por masculino o por femenino, cuando en realidad quizás querían optar por algún sexo o género fuera de ese binomio, pero el mismo Estado había dejado ese vacío legal y no se los permitía. Claro, ahí. Entonces, solo en los casos en que una persona hubiera rectificado por masculino o femenino antes del 20 de julio del 2021 y quisiera rectificar a no binario, solamente en esos casos, entonces se permitió hacer no una nueva rectificación, sino una enmienda de la rectificación Claro. que se había hecho. No, está bien. De alguna forma vos lo explicaste muy bien. Había algo latente que estaba dentro de la sociedad. Bueno, la ley viene a cubrir un poco esa necesidad de cierta parte de la población y bueno, está bien que se implemente de esta manera, ¿no? Exactamente, y como decía antes, los números me parece que hablan por sí solos, siendo que en el 10º aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género teníamos algo más de 12.300 rectificaciones. Pensar que en un año 500 fueron hacia no binario, que representó Claro, en un ese año montón. más del 20%, habla de esa necesidad que estaba latente en la sociedad. Me encantó realmente toda tu explicación, ¿no, Maya? Excelente, y cómo se trabajó durante todo este tiempo en pandemia. Y Sí, que, como decís vos, el fue Zoom, difícil, con ¿no? la Porque- construcción colectiva con tantos colectivos Sí. en este proyecto. Yo ahora voy a una pregunta más íntima. ¿Cómo puede una ingeniera interesarse tanto, no? Una ingeniera que se especializó en petróleo y ¿no? Y estar tan metida en lo social y en los derechos. Son cosas que no tienen por qué estar disociadas y que pueden ir Claro. perfectamente Forman parte de la de mano. diferentes intereses, ¿no? Exactamente, yo soy Mm. militante política, hace muchos años que milito en la agrupación La Cámpora y
tengo ciertos ideales por los cuales lucho todos los días y que son los que me llevan a ejercer la gestión pública estando en donde estoy. Y en ese marco y con la certeza de que el Estado es el lugar para transformar la realidad, y siendo además de militante política, militante feminista también hace muchísimos años, tuve la suerte de poder atravesar este momento y de que me tocara ser parte activa del trabajo que llevó a la sanción de este decreto, que, como decíamos antes, verdaderamente son políticas públicas. Yo trabajo en el Estado con mucho amor porque se nota. Entiendo que es... transmitís, sí, ¿no? mucha pasión. Mucha Entiendo pasión. que es la manera verdadera de poder transformar la realidad de muchísima gente. Y entonces ahí no tiene que ver tanto con la cuestión técnica o con el estudio formal que uno pueda tener, sino más con una cuestión social. Claro. y de entender verdaderamente cómo puede cada uno y cada una de nosotros poner a disposición de la sociedad las experiencias que cada uno ha tenido. Yo siempre digo que tuve la fortuna de poder formarme tanto en la escuela secundaria como en la universidad y mi maestría en la educación pública, y que trabajar en el Estado y poner a disposición mi formación para eso es una manera de devolverle a la sociedad la posibilidad que me dio de formarme. Fantástico. Bueno, te felicitamos, Sí. mucha suerte. Muchas Y bueno, gracias ya por la te invitación. tendremos en otra oportunidad para seguir conversando, porque es un tema que no se agota, al contrario, va a seguir creciendo y con nuevas necesidades que ustedes van a tener que dar respuesta desde algún lugar, ¿no? Así que es. bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia. Gracias. Agradecemos a Ruinas Circulares, el libro Cómo Decir, cuarta antología, en la cual participan diversos autores: Roberto Domínguez, Yamil Dimas, Isabel Crich, Karina Lerman, Ricardo Libov MacLean, Mailena Martínez Crobeto, Laura Navarro, María Fernanda Regueiro, Olga Liliana Reynoso, María Florencia Salvatore, con la compilación de Patricia Bence Castillo. En esta ocasión, Ediciones Ruinas Circulares abre dentro de la colección Torres de Babel una nueva serie, que es la serie 21ª. Como decíamos, hay diversos autores que integran este libro. Vamos a leer algunos textos, algunos de ellos. Por ejemplo, Mailena Martínez Crobeto, que es ingeniera agrónoma, graduada en la Universidad de Buenos Aires, desempeñó cargos docentes en diferentes universidades del país, ha colaborado en revistas nacionales e internacionales de literatura y forma parte del grupo literario La Contracurva desde el año 2006. Ha recibido diversas distinciones literarias. Vamos a compartir de Mailena Martínez Crobeto el poema En rojo. Ella va nadando por lo espeso de la sangre, se desliza, sabe esquivar obstáculos con movimientos de dulzura, hace girar 1000 veces las voces que empujan el portón de aquella casa y entra. Abre las ventanas para que llegue el olor del río y el sonido de los árboles enormes. Da otra brazada y avanza hasta encontrar el nombre de la madre detrás de un mapa secreto anterior a las palabras. En un gesto hermoso y cruel, se deshace del cuerpo con gotas de fiebre y toma de la mano cada dolor que conoce. Invade ese nombre. Es una huella insuficiente en el orden del mundo, pero no le importa. Abraza aquel corazón descuidado. Envuelta en él, se aleja silenciosa para no despertar a los ausentes. Seguimos. En este caso, vamos a leer un texto de Olga Liliana Reynoso, que ha publicado 8 libros entre poesía y narrativa y publicado en numerosas antologías.
coordina talleres literarios, asistió como ponente a encuentros de escritores en Buenos Aires, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, México y Panamá. De Olga Liliana Reynoso vamos a compartir el poema Muchas vidas. Un par de piernas flacas que se debaten entre subir al árbol o salir corriendo. Danza del látigo, el pegamento y la prostitución se esconden entre ladrillos y cemento como un suspiro. Son tumbas de pie, cadáveres que actúan, mundo invisible, rompecabezas de papel de lija, boca violada en el sueño, solamente en el sueño, una caricia. Seguimos avanzando en el libro y nos encontramos con Florencia Salvatore, estudiante avanzada de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, practica danza contemporánea desde hace más de 10 años, formó parte del poemario Cuadrar el Vacío, publicado en 2018 y presentado en el Centro Cultural El Escudo, con intervenciones de danza y teatro. De Florencia Salvatore vamos a compartir el poema El castigo de Prometeo. Un pájaro come su hígado, el sol, un ojo inevitable, único órgano destinado a crecer, y el pájaro sin hambre. Prometeo aún nos grita, rebelde, quizás tienen miedo. En la vereda de la incertidumbre, el órgano es ofrenda. Caminamos mitad pájaro, mitad dioses, con la ambición de morir. Vamos a ir ahora a otra autora de esta antología, reiteramos que se llama Cómo decir. En este caso, la autora es María Fernanda Regueiro, nacida en Capital Federal, actualmente reside en la ciudad de Colonia, Carolla, provincia de Córdoba. Es profesora especializada en discapacitados mentales y sociales, diplomada en Ciencias Sociales con mención en Lengua y Literatura. Ha recibido diversos premios y menciones en certámenes literarios y provinciales, publicó en antologías, revistas y los poemarios Hijos de la Casualidad, editorial Almenzú, ediciones 2016, Dios es una pausa diminuta, editorial Buenavista, colección Mambo Nicanor, en el año 2018. De María Fernanda Regueiro vamos a compartir con ustedes el poema La casa. La casa es un verano silvestre, desintegrado y oblicuo. De a poco sentimos el desamor. Dentro de todo círculo hay más de una tarea. Cada noche que recuerdo tus ojos, me repito, no fuiste lo suficientemente grande para las pequeñeces que habito. Continuamos, y en este caso vamos a Laura Navarro, quien es profesora de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, participa del taller de poesía de Liliana Díaz Mindurri y es por ahora autora inédita. De Laura Navarro vamos a compartir el poema número 3. ¿Quién pudo imaginar tanta claridad que avanza sobre las cosas? Ahora que la luz de las pantallas insiste en ensuciar los lugares más oscuros, la claridad se mete en cada rincón prohibido. Ni Kant se animó a tanto. Pero imagino otras noches más lejanas,
las noches de las auroras boreales, la noche helada en el fondo del mar, donde viven los peces ciegos, donde el pensamiento no ensucia las cosas de palabras y conceptos. Vamos a continuar. Es un libro en el cual participan varios autores y autoras, ¿no? En este caso, Isabel Victoria Crich, que es argentina, profesora de geografía, correctora literaria, técnica en escritura narrativa. Se dedica a la escritura de biografías, historias de vida, ha publicado 6 poemarios hasta la fecha, forma parte de más de 15 antologías. De Isabel Crich vamos a compartir este texto número 4. La gramilla tiene el color más vivo en primavera. ¿Acaso queda espléndida alrededor del rectángulo oscuro? La tierra es negra y primorosa y espera con su boca abierta. No he visto las palas. El corazón late y se abanica entre la brisa que mecen los cipreses. Es extraña esta soledad entre tantos. Suena el apelativo en medio del rezo, dentro de un cono de silencio y más allá las lágrimas. Hay pájaros indiferentes compitiendo con el aire. Hay teros. Hay cúmulos de fresias en las orillas de los rostros desvaídos. Y hay un sol profundamente calmo. ¿Cómo decir? 4ª antología de Ruinas Circulares con la compilación de Patricia Vence Castilla. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Dama Viajera, que es un poema de mi autoría, que fue musicalizado por el músico Carlos Flores Plantarrosa del grupo Los Laicas, y que integra mi segundo álbum musical, Historias sobre Historias, cuya particularidad es que cada canción va precedida por un fragmento poético de diversos poetas contemporáneos de nuestro país y del exterior. En este caso, el fragmento poético que va anterior a la canción es un fragmento que pertenece al poeta Luis Benítez. Adelante, Ricardo, por favor. Cruza tu voz los círculos del sueño, como si un dios antiguo te cerrara la boca. ¿Detrás de qué otros cantos, sin estela, en qué aguas? Es de día en tu sueño bajo un sol diferente, sonámbula a la vez en la orilla y el centro. Oh, no despierten a la elegida en las profundas gargantas de las cosas. Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello, lo siniestro, que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas, espejos de otros tiempos, que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos, como esa dama viajera que ama a un hombre pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires.
Hay distintas formas de ver pasar la vida, de contemplar lo bello o lo siniestro que ha quedado perpetuado en algún sitio. Son esas marcas, espejos de otros tiempos, que vuelven a la memoria y nos recuerdan que una ciudad también carga con una cruz en sus espaldas. Es el peso de la historia, de las batallas aún pendientes, estigmas que nos acompañan, estemos donde estemos, como esa dama viajera que ama a un hombre pero que de tanto en tanto necesita cruzar el corazón de Buenos Aires. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.